Tengo varias cosas en la cabeza, en mi interior, que me pasaron en esta noche. Algunas se las tengo que compartir antes de la palabra, al margen de la palabra. Algunas se las tengo que compartir en la manera que les sea de bendición. Yo no sé si la pastora se habrá dado cuenta recién cuando estaba haciendo la presentación de May, pero quiero contarle esto. No sé, yo ya perdí tiempo, ya perdí noción del tiempo, no sé exactamente cuánto, pero este año para mí fue un año complicado en varias cuestiones, más que nada en cuestiones de salud. Fíjese cómo estoy todavía de la tremenda gripe que me agarró el fin de semana, o el lunes en realidad. El miércoles estaba peor, hoy estoy mucho mejor, aunque ando ahí a media máquina. Pero a pesar de eso, un montón de otras cosas que se fueron apareciendo a través bueno, no fue el detonante, pero fue el inicio. A través de una caída que les conté que tuve a principio de año, eso empezó a desencadenar un montón de cosas y a aparecer un montón de situaciones complicadas. Entre esas, le cuento, después de algunos estudios, me pongo nervioso como un tarado para decir esta cosa. Después de algunos estudios y demás, solamente este punto lo cuento, otra cosa no hace falta. Tengo un diagnóstico confirmado con ecografía, con tomografía, con resonancia, con todos los bichos raros. Tengo artrosis en las dos rodillas y en los dos hombros. Y en la rodilla derecha y en el hombro izquierdo, muy complicado. O sea, si usted lee el informe de la resonancia de la rodilla, cuando ve la rodilla izquierda parece un testamento, una cosa así, no termina nunca. El de la rodilla derecha. El de la rodilla izquierda son 2 líneas nada más, listo. Bueno, el de la derecha es una cosa así impresionante. Lo que hace que a veces me cuesta caminar, a veces me cuesta mucho subir las escaleras. Hay noches en las que no duermo. Hay momentos en los que me la paso dando vuelta de las puntadas, terribles puntadas y dolores que tengo en las rodillas, en ambas. Sumado a eso, ¡ay Dios! Sumado a eso, le estoy diciendo también en ambos hombros, que el médico de forma muy graciosa me dijo, cuando viene la artrosis no es en una articulación, si le salió artrosis acá, tiene todo con artrosis. Digo, gracias, qué buena gente que son estos médicos. Espectacular el tipo. Así que hay que empezar a hacer esto y esto y esto, y estoy con un tratamiento y con kinesiología que realmente me está haciendo bastante bien, pero tengo todavía unas cuantas limitaciones. Entre ellas, por ejemplo, anoche casi no dormí, justamente lo mismo, no por las rodillas, porque a veces se turnan, a veces no. A veces es todo junto, a veces es parcial. Anoche no dormí de los dolores que tenía en el hombro izquierdo. Sumado a eso, el estar despierto a cada rato, la perra se tiraba contra la estufa, entonces hacía ruido todo el tiempo, entonces menos me podía dormir aquí, menos podía dormir, estuve toda la noche así. Y ¿cómo lo notaría? Algunos lo notaron, Gastón lo notó, no me acuerdo, Walter me dijo un día lo mismo, alguien más me hizo una mención de que estando en los momentos de adoración era muy difícil que levantara mis brazos, o tal vez levantaba uno solo y hasta acá nada más, porque más de esto no podía, o si no levantaba los dos juntos, porque al equilibrar al abrir los hombros podía levantar los dos, pero no podía hacer esto. Con este sí, sin problema, pero que me tira esta camisa. Pero con este no. Esas son las cosas que Dios hace, que a veces uno se pregunta ¿por qué? A ver, me cuesta así, siento una molestia, tengo artrosis re complicada. No se trata de que la artrosis haya desaparecido, sino que la movilidad está y el dolor casi desapareció de golpe. Por eso cuando yo te digo que sos profeta, vos decís que no. No es la persona que lo hace, ¿no? Sino que Dios hace las cosas como Él quiere. Entiendo esa posición, cuando estoy en esa posición lo mismo. Dios envía una palabra. Es más, capaz que uno se acuerda, hace un par de meses le dije a Nadia, empezó a soltar palabras de sanidad y le digo, te faltaron los hombros, le dije. Que no nombró, bueno, se acordó. Entonces, así que le doy toda la gloria al Señor por esto.
Ahora sí, si me queda algo de emociones ordenadas en mi cabeza, no queda. Lo que pasa es que me pongo a pensar, ¿no? A veces escucho a algunos que me dicen, no, es que vamos a la fácil porque esa es la que resume todo. Me duele el dedo, entonces no voy a la iglesia. Con esa cubro todo, ¿no? Así nadie se siente tocado. Me da una gana de bendecir al que me dice, no, me duele esto. Me da una gana de decir, hay que ser, la verdad, un poquito, porque si fuera por dolores o por circunstancias, yo hace rato que no estaría haciendo esto, lo mismo que Nadia, tampoco estaría ministrando en la manera que lo hace. Pero Dios está por encima y hay que hacer lo que hay que hacer. Proverbios 30:24, me viene al pelo perfecto esta palabra en este momento. Dice, 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Y empieza a relatar los siguientes versículos, da descripción de estas 4 cosas. Verso 25, las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Como bien se dice, ¿no? Es sabio prevenir. Es sabio en el momento que hay que hacer las cosas, como esto que le digo, hay que hacer lo que hay que hacer. Es sabio en el momento del verano juntar, le digo como en el caso de la hormiga, como dice también Proverbios, mirá a la hormiguita, oh perezoso. Junta en el verano para cuando llega el momento del invierno, entonces no tenga que juntar y tenga su alimento. Es ser precavido, es ser inteligente. Bueno, precisamente lo que dice el versículo 24 sobre esto es 4 cosas pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Es de sabios prevenir, como dice la lectura del día de hoy, uno de los textos que Dios me habló, Proverbios 5:13, que lo compartí con algunos, que dice, el contexto del versículo es mucho más complejo, habla, por ejemplo, de una cuestión de seducción y demás, pero ese texto dice estas palabras: no atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Como diciendo, por eso, y porque así continúa después, por eso me pasa lo que me pasa. ¿Por qué no escuché? Es de sabios prevenir, es de sabios hacer las cosas que hay que hacer, es de sabios, como decía, esa vieja canción que seguramente a alguno se le va a caer la cédula y la va a reconocer porque es de los 60, así que que dice, hay que guardar, eso conviene. Viste, siempre a algunos se le cae la dentadura, siempre y te dice, sí, porque de los 60, pues, porque el que guarda, ¿y cómo sigue? Pero me extraña. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar porque el que guarda siempre tiene, o como dice también el viejo refrán, el hombre precavido vale por 2. Es de sabios prevenir. Vuelvo al versículo 24, 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero empiezan los peros y me encantan los peros en la Biblia. Yo creo que mi nombre tendría que ser mi sobrenombre, o si en el momento, como dice Apocalipsis, que Dios nos va a cambiar el nombre en una piedrita, que nos pone un nombre nuevo, yo creo que mi nombre va a ser Pero. Sí, creo que mi nombre personal va a ser Pero porque, por ejemplo, yo no merezco que Dios me haya sanado de esa manera, y es más, bueno, hay cosas que no lo puedo decir, es más, yo no esperaba la sanidad. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Tal vez yo ni siquiera tendría que estar donde estoy, tal vez ni siquiera tendría que estar predicando, pero Dios pone a quien Él se le da la gana. Como Dios me ministró también alguna vez, posiblemente usted tenga mayor experiencia, mayor conocimiento, tenga más intimidad con Dios, ore más que yo, esté más preparado, tenga más unción, pero Dios me puso a mí. Entonces yo digo, ¿por qué? Son cosas que solamente Dios sabe, pero los peros te abren unos panoramas de una transformación y de bendición que hace un contraste entre el antes y el después.
El pero quiere decir, esto no va, pero sí va. El pero quiere decir, estaba muerto, pero ahora vive. El pero quiere decir, no te lo mereces, pero Dios te lo da. Entonces empieza con los pero que son más sabias que los sabios. Repito el 25, las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. El 26, los tejones, en realidad no son tejones, es otro animal, pero bueno, según la versión, parece que las versiones no encajan en el animalito justo, pero dice, los tejones, animalitos de poca monta, porque es algo parecido a un conejo, un poco más chiquito, un poco más morrudo también, no tiene orejas largas, tiene las patas más cortas, pero tiene la contextura de un conejo, pero que construyen su casa entre las rocas. Si lo ves feo, el tejón es un bicho feo, pero construye su casa entre las rocas. 4 cosas que son más pequeñas, las más pequeñas de la tierra, pero más sabias que los sabios. Uno, que es el que no tiene pocas fuerzas, pero guarda para el verano. El otro, en este caso, que lo que está haciendo es, hace su casa en la roca, o en la piedra, o en la tierra. En realidad, el tejón lo que hace, o el damán lo que hace, es buscarse algunos lugares de tierra seca, de tierra árida, donde empieza a cavar. Tiene unas garras muy largas, unas uñas muy largas, que le permiten cavar aún en los terrenos más duros, más secos, y ahí hace su guarida. O le gusta meterse en grietas en la piedra, en las montañas. Se encuentra una abertura y ahí se mete, capaz que por eso la idea de que vive dentro de la piedra. Pero digo, es de sabios edificar sobre la roca, es de sabios esconderse, protegerse en la roca, con lo que significa también para nosotros que apunta a que la roca es Cristo. Es de sabios edificar en lo seguro, aunque a veces hay que arriesgarse, porque el que no arriesga no gana, ¿no? A veces uno quiere estar demasiado en lo seguro y Dios te manda a salir de lo seguro, pero dígame, es de sabios afirmarse en lo seguro. Si tenés que construir una casa, como la parábola de los que hacían su casa en la arena, si tenés que construir una casa no la vas a hacer en la arena, sino que vas a hacer cimientos profundos en un lugar que esté bien establecido para que las columnas de esa casa puedan estar firmes. Si vas a hacer una casa, la vas a hacer con cimientos, columnas y con vigas para que todo se sostenga. No vas a hacer simplemente un par de palitos así cruzados para que todo se venga abajo. Es de sabios edificar en la roca, buscar un lugar seguro. Es de sabios ser precavido, es de sabios prevenir. Verso 27. Las langostas, el tercer bicharraco, que no tienen rey, pero a pesar de que no tienen rey, avanzan en formación perfecta. Se refiere a la langosta, se refiere a aquellos que atacan las cosechas, ¿no? Que usted los ve y van en una formación perfecta, van siguiendo unos a otros. Ya saben para dónde van, aunque no saben para dónde van, siguen al que va adelante. No necesitan alguien que las mande, porque saben seguir a aquel que ya tiene la dirección correcta. No necesita que se les dé una orden, porque ya saben y se dan cuenta quién la tiene clara. Entonces van atrás de aquel que la tiene clara. Cuestiones que nos hablan en definitiva de sabiduría. Guardar para el momento necesario, ser prevenido, hacer tu casa o tu guarida en un lugar seguro, edificarte en lo seguro, identificar, reconocer a aquel que te puede llevar a un mejor lugar o que te puede llevar a una buena tierra, identificar a aquel que puede ser de bendición para vos. Y el cuarto punto, versículo 28, las lagartijas que se atrapan con la mano, pero habitan hasta en los palacios de los reyes. Entre estas cosas, antes de seguir con el tema de las lagartijas, que es el punto central de esto, fíjese que las 4 está hablando de la pequeñez y lo pone en confrontación con la sabiduría. Lo que me dice a mí que tu pequeñez, tu poco tamaño, o tu poca fuerza, o tu poca capacidad, o tu poca preparación, qué sé yo, aquello que veas pequeño en tu vida, cuando te ves a vos mismo y te ves pequeño, cuando ves lo que hiciste, tu trayectoria, y no ves que haya habido resultados o no ves fruto, cuando ves que tal vez han pasado años en tu vida, me pasó eso en un momento,
en un momento de mi vida yo tuve esa sensación de ver que habían pasado años y años y años y no tenía algo en lo cual yo podía considerar que era el fruto que Dios esperaba de mí como ministro, el fruto de mi ministerio, que fue el momento donde me decidí, determiné pegar un giro en mi vida y seguir la sensación, la intención de Dios en mi corazón. Cuando te sentís así que capaz que no tenés nada, no es cuestión de que seas grande, no importa tu pequeñez. Dios no mira, como dice 1 Samuel 16:7, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Dios no mira lo alto ni lo pequeño de tu estatura, sino que Dios mira el corazón. Lo importante no es tu tamaño, lo importante es la sabiduría. Y la sabiduría no depende de tamaños. La sabiduría depende de decisiones. La sabiduría es el resultado de las decisiones que uno toma, aunque seas pequeño. Podría ampliar mucho sobre el tema de sabiduría, porque capaz que me dice, ¿por qué de las decisiones? ¿Qué tiene que ver las decisiones? Y tiene mucho que ver las decisiones. Hacia dónde te dirigís, con quién estás, a quién escuchás, a quién seguís. Esas decisiones. En el momento determinado que tenés que ir a derecha o izquierda, ¿a qué lado vas? Recuerda, la izquierda nunca, es mejor para la derecha, por las dudas, de paso le digo. En el momento en que te enfrentás a una tentación, a una provocación, ¿qué decisión tomás? ¿Cómo respondés? ¿Cómo reaccionás? En el momento de ser tentado, provocado, ¿hacia dónde te dirigís? ¿Qué haces? Decisiones que van marcando tu camino, van edificando tu destino. Las decisiones son las que te hacen escuchar una palabra de sabiduría y ponerla en práctica. Y entonces ahora sí, para ser un poquito más correcto, la sabiduría es el resultado de las decisiones que vos tomás y pusiste en práctica. Lo que queda de resultado de eso es lo que va edificando la sabiduría. Sabiduría no es inteligencia, sabiduría no es capacidad, sabiduría no es ser rápido para los números ni para hacer negocios. Eso no es sabiduría. Esas son distintas cosas que cada uno puede tener. Sabiduría es qué haces con todo aquello que recibís, cómo enfrentás las situaciones que te vienen a tu vida y qué decisiones tomás. Vuelvo a los bicharracos esto, versículo 28, le repito, las lagartijas que se atrapan con la mano, pero habitan hasta en los palacios de reyes. Si es de sabio ser prevenido, si es de sabio guardar para otro momento, si es de sabio edificar en un lugar seguro, si es de sabio seguir a aquel que te va a llevar a un buen lugar, a un buen puerto, es de sabio también poner tu mirada, poner tu vida en un lugar donde haya bendición, donde haya abundancia, donde haya seguridad. Es de sabio, capaz que se va a entender mal, es de sabio acomodarte, es de sabio poner tu casa cerca del poderoso. No digo que sea lo correcto, no digo que eso haya que hacerlo, digo, es de sabio, es la sabiduría de decir, no, me voy con que si yo estoy en este lugar, entonces me va a ir bien. Si yo pongo el negocio cerca de tal persona, de tal barrio, de tal casa, me va a ir bien. A veces cuando uno tiene que poner, por ejemplo, un negocio, algo que recuerdo que hablamos en, ¿cómo se llamaba la serie? Sanando nuestra economía, gracias. Algo que hemos visto en ese lugar, que hagas una pequeña investigación del lugar donde estás, a ver qué tipo de negocio vas a poner. Porque capaz que se te ocurre, yo me acuerdo que siempre lo decía, no hay ninguna cerrajería por acá. Y digo, ¿por qué a nadie se le ocurre poner una cerrajería? Entonces vos inmediatamente ves que no hay ninguna y decís, pongo una cerrajería y me hago rico. Y te fundís. Entonces tendrías que haber pensado, ¿por qué no hay ninguna cerrajería? Entonces no es cuestión solamente de mirar lo que hay, sino de investigar un poquito más, ir un poquito más adentro. O como pasa con los kioscos. ¿Vio que un kiosco está enfrente de otro y los dos laburan? Y hay uno en la esquina que también trabaja, y a la vuelta hay otro más y sigue trabajando. Algunos se ponen celosos y dicen, no me abrazo el negocio porque... No, todos pueden trabajar y porque ese rubro lo permite. Bueno, es de sabios investigar, estar cerca de aquel lugar que va a ser de bendición para vos. ¿Sabe usted por qué las ciudades, más que nada las ciudades antiguas, ahora ya no tanto, pero por ejemplo, las viejas capitales en todo el mundo, en Europa, en América, las viejas capitales están construidas, fundadas, levantadas cerca de un río? Por ejemplo, mira, hice los deberes.
En Londres, por el medio de Londres, pasa el río Támesis. Por el medio de París, pasa el río Sena. Al ladito de Roma, pasa el río Tíber. Por Viena, Austria, pasa el río Danubio. Lo mismo que en Hungría, en la capital, en Budapest. Buenos Aires está sobre el río de la Plata. Lo mismo que Montevideo está sobre el río de la Plata. Asunción, el gran país del norte, está sobre el río Paraguay. Washington, Estados Unidos, está sobre el río Potomac. Todos aquellos que desde tiempos antiguos, actualmente ya no es necesario, fueron edificados cerca de una fuente de agua, un río, no un lago, un río, donde el agua pudiera tener movimiento, ser agua corriente. ¿Por qué? Y porque necesitaban asegurarse de un depósito de agua. Necesitaban tener agua para poder suplir a la ciudad. Y al mismo tiempo también es el comercio que permiten los ríos, de la navegación, el comercio que va y viene. Entonces todo eso le daba vida a la ciudad. Bueno, es de sabios saber a dónde estar, elegir el lugar donde tenés que plantarte. Es de sabios elegir iglesia, por ejemplo, en aquel lugar donde Dios te bendice, donde vos te arraigás, donde ves que al arraigarte Dios empieza a hacer algo en tu vida, donde empezás a dar fruto, donde las cosas dentro tuyo empiezan a ser transformadas. Es de sabios. Uno puede decir que eso es ser ventajero, o que es ser oportunista, o materialista. No, es de sabios hacer todas estas cosas. Es de sabios estar cerca de lo que te beneficia y cerca del poder. Pero por otro lado, repito el versículo 30-24, 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Estos 4 casos son ejemplo de que no importa tu apariencia, no importa tu condición, no importa tu entorno, no importa tu origen, no importa tu preparación, no importa lo que se diga de vos. Importa, como le dije hace un ratito, la sabiduría. Nada más que la sabiduría. Y no solamente que importa la sabiduría, sino que la sabiduría va por encima de cuál haya sido tu condición. Dios puede cambiar nuestra condición, porque como tantas veces dije, no sé si alguna vez lo escuchó, se lo voy a repetir ahora, tantas veces dije, no importa tu condición, sino lo que importa es tu posición. ¿En qué lugar te pones? ¿En qué lugar te ubicás? ¿En qué lugar delante de Dios es que vos te plantás? Hablaba ayer con los jóvenes, que después de tanto tiempo pude tomar un tiempo con ellos. Me hicieron reír estos pibes. Estuve en la reunión de jóvenes anoche y cuando empiezo, dicen, el invitado, dice. Casi la liquido Ada cuando me dice el invitado. ¿Qué me decía mi invitado? Los echo a todos de acá. ¿Qué le pasa, invitado? El invitado me hace. Necesitan que le sacuda un poco el polvo. El invitado que le sacuda un poco el polvo a estos. Dios transforma, Dios cambia cuando vos no te detenés a mirar cuál era tu condición y tu entorno, sino cuando buscás estar cerca, estar al lado, acercarte al Señor y que Él empiece a hacer algo bueno en tu vida. Dice Filipenses 4:21, esto es de la palabra de hoy, y que tiene relación con esta misma situación. No, perdón, no es de la palabra de hoy, de la palabra de ayer, es de la lectura del día de ayer. Tiene que ver con esta situación, porque cuando hablamos de condición y de posición, empezamos a hablar de, bueno, como le estoy diciendo, las cosas pequeñas, tu entorno, tu origen, bla, bla, lo que sea, en definitiva, como las lagartijas, como las langostas, como los tejones, como las hormigas, o como estos personajes que aparecen escritos en este versículo 21 y 22. Filipenses 4, 21 y 22 en realidad, o creo que hay un 23 que es el que termina, son los últimos versículos donde Pablo está cerrando su carta. Está escribiendo la carta a los cristianos de Filipos. Filipos era una ciudad de Grecia, es una ciudad de Grecia actualmente. Era una ciudad que pertenecía, como Grecia pertenecía al Imperio Romano, porque era la época en que Roma había conquistado Grecia. Pablo estaba preso en la cárcel de Filipos, estaba ahí preso. Estando preso, él tuvo un montón de experiencias, una que se las voy a contar ahora en un ratito nada más, porque a partir de eso se dio cuenta cómo Dios podía usar su prisión, el estar preso. Pero cuando
está escribiendo esta carta y cuando termina la carta, le cierra con esas cosas que son protocolares. Cuando antiguamente se escribían cartas, ¿quién escribió carta alguna vez? Levante la mano si alguna vez escribió una carta en su vida. Son mucho más de lo que yo pensaba. Me acuerdo, mi papá me había enseñado cómo tenía que empezar a escribir una carta. Entonces yo le escribía, cuando yo era chico, le escribía cartas a mi abuela que vivía en Santa Fe y no tenía teléfono, nosotros tampoco teníamos teléfono. Entonces yo le mandaba una carta. Y siempre en palabras más o palabras menos decía: querida abuela, espero que te encuentres bien de salud. La verdad que a mi viejo le faltaba un poco de onda para escribir carta, ¿no? Porque yo después, más grande, me di cuenta, qué cosa más formal, seria. Espero que te encuentres bien de salud. Así, le ponía yo las cartas a mi abuela. La vieja se mataría de risa, seguro, cuando las leía. Pero es un saludo formal, qué sé yo. Espero que estés bien, que estén todos bien. Le pregunté si había alguna situación que estaban pasando, cómo está de tal tema. Hablas, bla, 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 chisme, llegás al final. Y el final es lo mismo que cuando a veces por teléfono, ¿no? Dice: bueno, saludo a fulanito, listo, nos vemos pronto, chau. O sea, saludos formales que no tienen nada de profundidad. Y sin embargo, como Dios no da puntada sin hilo y todo lo que la Biblia dice, por algo lo dice, no es el primer caso que esto sucede, en otros casos sucede. En este cierre de carta hay enseñanzas, hay 3 enseñanzas que el Señor nos está dando. Y le voy a leer los versículos. 4:21. Saluden a todos los creyentes en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, él estaba preso, les repito, estaba escribiendo la carta en la cárcel. Los hermanos que están conmigo, presos con él, los saludan a la iglesia de Filipos. Verso 22. Saludos de parte de todos los creyentes. Dice Pablo, estando preso, junto con otros presos, saluda a la iglesia y le dice Pablo, preso a la iglesia: saludos de parte de todos los creyentes. ¿Y dónde estaban los creyentes? Tenían que estar presos. Otra no queda. Podría llegar a ser también que lo hayan ido a visitar, porque Pablo tuvo era un preso VIP en los últimos tiempos de su vida, los últimos años de su vida, incluso cuando estuvo preso en Roma, era un preso VIP. O sea, llegó un momento determinado, en este caso no, pero llegó un momento donde él estaba preso, pero tenía prisión domiciliaria. No existía la prisión domiciliaria, pero la inventaron para Pablo. Le había caído bien al emperador, qué sé yo, no sé cómo era la historia. Entonces vivía en una casa en Roma, preso, y ahí iba la gente, y ahí lo visitaba, y compartían la palabra, y él predicaba. Así terminó sus días Pablo. Por eso estaba relativamente bien acomodado. Pero acá, obviamente, había otros cristianos presos que estaban con él. Saludos de parte de todos los creyentes, especialmente los de la casa del César. Recordá lo que te dije: no importa tu condición, no importa tu entorno, no importa tu origen, no importa tu pequeñez. Y al contrario, es más, tal vez tu entorno, tu condición, tu origen, tal vez tu pequeñez sea una herramienta que Dios pueda utilizar para ser de bendición. Tal vez tu pequeñez o tu poca cosa o incluso tu sentirte menos, tal vez pueda ser una herramienta que Dios pueda convertir en bendición, porque te permita llegar a lugares donde otros tal vez no podrían llegar. ¿Quiénes eran los de la casa del César? Si usted vio, a mí me gusta mucho, las películas épicas me gustan mucho, incluso un par de series de tono épico, por ejemplo Roma y Spartacus. Me gusta todo lo que tenga que ver con historia, me gusta, me atrapa. Pero si usted vio cualquier película donde hubiera habido ahí una relación de esclavos dentro del Imperio Romano, no en otro contexto, se habrá dado cuenta que los esclavos eran una gente un poco particular. ¿A qué me refiero? Había esclavos de las minas, había esclavos de construcción, pero también había esclavos en las casas que tenían un montón de funciones. Se ve que los romanos eran gente bastante vaga. Los griegos ni que hablar, eran más vagos que los romanos. Entonces, ocupaban a los esclavos que ellos tomaban, que compraban, los ocupaban para todas las tareas de la casa. Todas las tareas de la casa.
Entonces, como si fueran los sirvientes de alguna familia rica o alguna familia noble de la Edad Media o de los últimos siglos tal vez, la gente de la casa no hacía nada más que simplemente estar ahí conversando entre ellos o paseando, dándose un baño, mientras que los esclavos, los sirvientes, los esclavos, hacían todas las cosas de la casa. Los esclavos no tenían, ni siquiera tenían dignidad de persona. No se los consideraba persona. No se los consideraba ciudadanos, no tenían derecho a nada, eran cosas. Eran un objeto. Podría haber sido un objeto decorativo, y no le estoy diciendo así en forma simplemente que se me ocurre, sino realmente podían ser usados como un objeto decorativo, podía ser usado sencillamente como una herramienta de trabajo, podía ser usado como un animal de carga, podía ser usado como un objeto sexual, podía ser usado, vamos a lo más tradicional, como cocinero, como limpiador, no sé, según cualquiera de todas las tareas que podría haber en una casa grande. Pero también un esclavo se lo preparaba, en algunos casos desde chicos, se los preparaba para ser médicos. Entonces las familias ricas tenían un médico esclavo, pero no era que un médico había caído en esclavitud por alguna situación de su vida, sino que era un esclavo que desde chico estudió medicina y era el médico personal de la familia, que vivía en la casa y atendía a la familia. También estaban los maestros de los chicos. No existía la escuela, salvo la escuela si tuviera un tono religioso. No existía una escuela. Entonces lo que hacían era formaban a un esclavo, lo formaban en la educación de lo que fuera, y el tipo en la casa le enseñaba a los hijos. Entonces, que ahí es donde sale la palabra pedagogía. Pedagogía tiene que ver con eso, la enseñanza a los niños, y el esclavo maestro era el pedagogo. Así era. Bueno, no hay mucha diferencia con lo de hoy, ¿no? Más o menos. Pero el esclavo maestro era el pedagogo. Entonces, a lo que voy es a esto. Que ser esclavo en el Imperio Romano, en la época bíblica, le permitía a esta gente poder estar en cualquier rincón de la casa, conocer todo el movimiento de la casa, estar en todo lo que eran las situaciones domésticas de la familia. Ser esclavo lo ponía también en situaciones de riesgo, de riesgo para la familia, porque si un esclavo estaba enojado, estaba en contra de la familia y era el que trabajaba en la cocina, podía envenenar a la familia, o les podía robar, o les podía prender fuego la casa. Un esclavo entraba donde estaba el depósito de la mercadería, un invitado de la casa no. Un esclavo entraba donde hubiera un enfermo para cuidarlo, un invitado de la casa no. Un esclavo entraba a los lugares donde se lavaba la ropa y donde se cocinaba. Un invitado no, estaba en las zonas VIP. Un esclavo entraba a las habitaciones de la familia. Un invitado no. Entonces empezaban a ocupar lugares de influencia. Y no solamente lugares de influencia, sino lugares en los cuales empezaron a brillar con el resplandor de Cristo. Los primeros convertidos de la iglesia en la época bíblica fueron en su gran mayoría esclavos. Hubo otra tanda de los primeros convertidos que eran los presos, porque Pablo predicó mucho tiempo adentro de la cárcel. Y en este caso vemos la posible combinación de las dos cosas, donde eran presos y eran esclavos, o eran esclavos que estaban presos. La cuestión es que en definitiva sobre esto les dice, vuelvo al versículo 22, saludos de parte de todos los creyentes, especialmente los de la casa del César. Te repito, no importa tu condición, importa tu posición, no importa tu origen, no importa tu entorno. Lo que importa es lo que haces con las cosas que te pasan. Lo que importa es qué decisiones tomás en el proceso que te presentás, te encontrás con el Señor. Dice Filipenses 1:12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido, dice Pablo, al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de mis hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra
de Dios. Pablo estaba en una condición de menosprecio. Los esclavos vivían en menosprecio. Pero sin embargo, al ver lo que él estaba haciendo, y ver lo que le estaba pasando, y ver que él no se ponía mal por eso, es más, Pablo le dijo a la iglesia: no se preocupen por mí, que yo acá estoy predicando y muchos están conociendo acerca de Cristo. No importa tu condición, no importa tu origen, no importa tu capacidad, no importa tu preparación, no importa tu educación. Lo que importa es la sabiduría y lo que importa es tu posición. Que estés presente y te pongas en el lugar que te quiere poner para hacer lo que Dios quiere hacer con tu vida. A partir de ese momento empezó un movimiento tan grande que los esclavos que estaban en las casas y los que estaban presos y podían salir, o algunos morían presos, empezaron a infectar a las familias, donde hay un caso muy curioso, que ese es el libro de Filemón, que si usted lo lee en algún momento, es muy cortito, capaz que no entiende de qué se trata, pero ahora sí lo va a entender. Hay una conversación con un tal Onésimo y le dice: tráemelo, no, que pero mirá, trátalo bien, no te enojes con él, que esto, que lo otro, que pin, que pan. Pablo le está hablando al amo de un esclavo que se había escapado y fue encarcelado cuando lo encontraron. Cuando lo encontraron, a ese esclavo se le predicó el evangelio de Jesucristo. Cuando se le predicó acerca de Cristo, este esclavo se convirtió. Después de haberse convertido, ese esclavo salió en libertad, pero no quería volver a su casa. Aquí que al mismo tiempo el amo del esclavo había recibido el mensaje de parte directa de Pablo y también se convirtió. Y resultó siendo que el esclavo se convirtió en pastor de su amo, al cual tenía miedo de acercarse porque tenía miedo de que lo mandara de vuelta a la cárcel. Pero sin embargo Pablo le dice: recibilo, porque es muy útil para el evangelio. Estas cosas solamente pueden pasar cuando dejas de mirar tu condición, pero sí prestas atención a tu posición. Tu condición, tu origen, tu nacimiento, tu entorno, tu nivel económico, tu condición no te limita. Pero tal vez, sin embargo, te abra puertas que otros no pueden atravesar, a donde otros no pueden llegar. Tu condición no te define. Tu condición no te pone en una postura de inútil. Pero tu condición te puede poner delante de una transformación. Tu condición, si vos prestás atención solamente a la limitación de tu condición te puede mantener en la esclavitud. Pero si en vez de prestar atención a la limitación de tu condición, espero que no se me traben con todo este juego de palabras, en vez de prestar atención a la limitación de tu condición, empezás a prestar atención a la posición en la que Dios te pone, tu condición se convierte en un disparador para que empieces a hacer lo que Dios quiere que hagas. Realmente en este tiempo Dios nos ha hablado. La semana pasada, el tiempo que nos ha sacudido de arriba abajo, nos pegó de acá para el otro lado. Como dije el día miércoles, no porque sean cosas que no supiera, no porque eran cosas, novedades, algo que recién caído del cielo, sino que eran sencillamente confirmaciones en la manera correcta en que fluye la palabra profética. Hace unos días estuve hablando con alguien que me preguntaba sobre si existen los profetas y qué es la profecía y un montón de cuestiones más alrededor de eso. Porque le cuento, y usted seguramente ya lo sabe, hay un montón de chantas alrededor que se aprovechan de esa situación para generar, tal vez, buscar algún beneficio o para manipular. Ahora, ¿existe la profecía? Recontra existe. ¿Quién no va a existir? Claro que sí. ¿Cómo funciona la profecía en el tiempo del Evangelio, en el tiempo del Nuevo Testamento? Es como decía Dios antes, que se levantaba un profeta perdón, diciendo: así dice el Señor. No funciona de esa manera. Sino que la profecía en este tiempo lo que hace es traer la palabra de confirmación de lo que Dios ya previamente te habló. Dios no te va a hablar nada. O sea, si te habla algo, no es Dios. No va a venir nadie a decirte algo que Dios no te haya dicho. Porque no necesitas un profeta para que te traiga la dirección de Dios. Una vez, hace 20 años,
un poco más. Como 23 años. No, aquel era chiquitito. Aquel era un bebé. 23 años. O ponerle 24 o 23 y medio. Estaba en una de mis crisis. ¿A qué se pensaba? Yo no tengo crisis. Hola. Estaba en una de mis crisis. Y esa era ministerial. Fue en el momento en el que me estaba dejando el lugar en el cual nací al Evangelio. Que por diferencias, más que nada diferencias de formas, capaz si quiere doctrinales, estaba saliendo de ese lugar. Siempre digo, cuando uno se va de un lugar de una manera correcta, Dios acompaña, también Dios guía, Dios dirige, porque hasta el día de, bueno, hoy no, porque ese hombre ya partió con el Señor, pero hasta ahora, hasta que él todavía estaba vivo, después de muchísimos años, seguí teniendo relación con ese hombre que fue mi primer pastor, no tuve ningún conflicto ni nada, con su familia. Ayer hablé con el hijo, que ahora es misionero, está viviendo en Estados Unidos. O sea, cuando Dios hace las cosas de la manera correcta. Pero mi crisis decía, este lugar ya no es para mí. Me hizo empezar a buscar otra cosa, por un montón de situaciones al margen. Me fui a buscar profeta. Era muy común de la época de los fines de los 90. A buscar profeta, que alguien te hable. Ir a una iglesia donde nadie te conozca es espectacular. Ir a donde nadie te conozca es alucinante. A veces algunos vienen acá con ese sentido. Yo los felicito, los salvados. Sí, está bien, perfecto, hágalo, no hay problema. Porque Dios también suple eso. Donde puedas hacer lo que quieras, si querés podés llorar, te podés tirar al piso. Total, nadie te conoce, nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar, nadie te va a decir nada. Entonces, me fui a buscar profeta. A ver, ¿qué me decía Dios? A ver. Era uno de esos lugares a los que yo quería ir y la pastora me acompañó. Obviamente fuimos juntos. Ella no le llamaba la atención, yo quería ir, ella me acompañó. Esa, para que entienda el sentido. Entonces, reunión, una administración impresionante, una alabanza excelente, Dios se movía de acá para allá, pim, pum, de todo, manifestación, todo. Y yo esperando así, a ver en qué momento Dios me iba a hablar. Y empezó a predicar y una palabra, no sé qué, pero sé que era muy buena la forma, la manera de predicar y la profundidad y la palabra. Y en medio de la palabra, de la prédica, empezó a dar palabra. Fulanito, Dios te dice. Y yo estaba ahí. A veces agarraba alguna. En una de esas, la hermana que está sentada ahí, a la pastora, esta la recibe toda siempre. Y lo digo porque se fue, así no me escuche. Ella fue sin querer. Me está mirando ya. Ella fue, no quería ir. Fue. Ahí, se recibió todo, le dijo todo, le confirmó todo. Que un poco mal hace una radiografía. Ella me fue a acompañar a mí. Todo. Termina el culto. Y yo estaba. Yo la traje, me acompañé. Yo estoy buscando palabra acá. Cuando vos buscás, vos necesitas que Dios te diga algo, a veces porque no sabés qué hacer, a veces porque necesitas una confirmación, no seguí tanto las confirmaciones. Está terminando la reunión. Están haciendo, no era la oración final, estaban terminando, cantando y viene la oración final. Y en la oración final, no sé si fue el pastor o otra persona, eso no lo recuerdo, dice estas palabras y Dios me habló. Cuando terminó el culto, el final. Por eso le digo, presta atención desde el inicio hasta el final. No se pierda ningún detalle. A veces yo paso por arriba, por el pasillo y los veo. WhatsApp, Instagram, Facebook. Porque de arriba se ve todo, ¿eh? A mí no me ven, así que yo retranqui. Entonces veo, están ahí, están mirando. No haga eso. No se enganchen pavadas que lo distraen. Presta atención, porque en cualquier momento Dios le habla. Entonces vino una palabra. No me dijo, te dice el Señor. La palabra se soltó, pero acá me hizo así. ¿Sabe qué me dijo? Jesucristo es tu profeta. Desde ese día nunca más
estuve buscando que alguien venga a hablarme y entendí que cuando Dios te habla es porque, que cuando una persona te habla de parte de Dios es porque Dios ya te habló antes. Ahora, cuando lo que alguien te venga a decir, Montoto Don Pirulo te viene a decir algo y resulta que eso que te dice, que no sabe, es lo que vos tenías acá y que nadie sabía, eso es palabra de Dios. Si lo que Montoto te viene a decir es algo que parece recién caído del catre, que no tiene ni idea de nada, ni le des bolilla, ni te preocupes, ignóralo, porque es algo que se le ocurrió decir, como la típica, el Señor te lleva a las naciones. No le haga caso a eso. O la que todo el mundo hace. Total, acá tendría que hacer un corte para que no corten esto de la grabación o que no salga al aire. Pero total, no me importa, el micrófono mío. Todo el que viene acá, y no digo que no sea de Dios, todo el que viene acá, el Señor te entrega el lugar propio. Todo el mundo lo dice. Yo no sé si es de Dios o es que queda bien. Para mí que queda bien, pero es de Dios. Dios nos entrega el lugar propio. No busques que alguien venga a darte una palabra. No busques apoyarte en alguien para que te dirija. No busques a alguien que te levante. No creas que no podés. No importa tu condición, importa tu posición. Y desde tu pequeñez Dios puede hacer grandes cosas. Póngase en pie. Sos protagonista. Este es tu tiempo. Llegó tu turno. Este es el tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. El tiempo donde te vas a parar en un lugar y vas a encajar en ese lugar. El tiempo donde las cosas no se daban, no pasaban, las cosas vos intentabas, te cansabas y no aparecían. Es el tiempo donde empiezan a darse una tras otra, tras otra. Es el tiempo donde estabas orando por una situación y no había respuesta. Y de golpe, sencillamente porque decís, Señor, no te olvides lo que te estaba diciendo, automáticamente la respuesta está ahí. Este es el tiempo. Ay, esta es la palabra más fuerte que fue de todas, de las 4. Es el tiempo de madurez. El que madura, me agarró calor. El que madura ya no anda en cosas de niño. Le decía hoy a alguien, estábamos hablando de fútbol, pero no quiero usarlo por ese lado porque se va a malinterpretar. Pero le decía a un joven, cada cosa tiene su momento. Cada cosa tiene su tiempo y no es una cuestión de edad, es una cuestión de responsabilidades, es una cuestión de tus ocupaciones. ¿Está mal que vayas a jugar al fútbol? ¿Qué va a estar mal? Está espectacular. ¿Por qué va a estar mal? ¿Está bien que no vayas a la iglesia por ir a jugar al fútbol? ¿Está bien que dejes a tu familia sola por ir a jugar al fútbol? ¿Está bien que pongas plata para pagar la hora de la cancha, pero no pongas plata para llevar comida a tu casa? Todo es cuestión de responsabilidades. Todo es cuestión de en qué momento te toca, de hacer lo que tenés que hacer y qué tenés que hacer en cada momento. El tema no es del fútbol. Le decía a este varón también, escúchame esta. Y se lo digo hoy al que, como dice la palabra, el que tiene oído para oír, que oiga. ¿El porno es pecado? Le pregunto. ¿Mirar pornografía es pecado? Uno solo dijo amén, el resto no sabe ni qué decir. ¿Fumar cigarrillo o marihuana o droga es pecado? ¿Poner al fútbol en primer lugar de Dios no es pecado? ¿Qué te cambia? Es lo mismo. Es un tiempo de madurez, donde tenés que dejar las cosas de niño, como hablábamos el miércoles. Porque cuando eras niño, hacías cosas de niño, pero cuando sos grande, haces cosas de grande. ¿Y cuáles son las cosas de grande? Tomar la responsabilidad en lo que tengas que hacer en tu vida. Sin ir detrás de la excusa de, no, soy pequeño. Bueno, Jeremías decía, yo soy niño. No, soy pequeño. No importa tu condición, no importa tu tamaño, no importa tu pequeñez, no importa tu preparación, no importa tu poca o mucha sabiduría o conocimiento. Importa que te acerques a Él, te presentes delante de Dios y te pongas a hacer lo que hay que hacer.